En la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús había liberado a un hombre que estaba poseído por un espíritu inmundo, impuro, y lo había hecho con su enseñanza, con su palabra, de una manera tal que la gente en la sinagoga se preguntaba con mucho estupor qué significa esto, una enseñanza, un nuevo modo de enseñar con autoridad. Jesús, al contrario de los escribas, que eran los doctores de la ley, los únicos autorizados a hablar en nombre de Dios, al contrario de ellos, Jesús enseña con autoridad, dice la gente. ¿Por qué? Porque Jesús no impone en su palabra, sino que Él atrae. Él responde a los anhelos, a las aspiraciones que cada ser humano lleva dentro de sí, pues todo lo contrario de los escribas que imponían con la fuerza y con la amenaza esa doctrina que dejaba a la gente completamente sometida y sin la posibilidad de poder crecer y ser personas realmente libres. Ahora el evangelista nos quiere dar a conocer el efecto de esa enseñanza. En el evangelio de este domingo estamos en el evangelio de Marcos, el capítulo 1, los versículos 29, 39. Al salir de la sinagoga, Jesús deja la sinagoga de Cafarnaúm, su fama se va extendiendo, dice Marcos, y ahora vemos que Jesús fue derecho a casa de Simón y Andrés en compañía de Santiago y Juan. Esto quiere decir que en la casa de Simón y Andrés, donde ahora Jesús va a hacer otra acción importante, estos hermanos Simón y Andrés no han participado al culto sinagogal, por lo cual quiere decir que es una casa no muy apegada a las tradiciones, un poco más libre. Y en esta casa, dice el evangelista, la suegra de Simón yacía en cama con fiebre. No es nada interesante ni particular, conociendo la situación de la mujer en aquella cultura, que le hablen a Jesús de una mujer y por demás con la fiebre, que estuviera enferma. En cambio, este es el efecto, ya el primer efecto de la enseñanza de Jesús. El bien de la persona emerge y se pone al centro de la atención. Por eso le hablan de la suegra. Enseguida, él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirles. En la casa de Simón y de Andrés, esta mujer representa todo aquello que impide al ser humano poder realmente expresar su libertad para orientar de una manera positiva la vida, como ahora dice el evangelista, que esta mujer, liberada de la fiebre, se puso a servirles. Una actitud que no acaba, no dice que sirvió, sino que empieza un comportamiento, una manera de demostrar su vida que va a ser para siempre. Ese es el efecto liberador de la palabra de Jesús. En la casa, que es el ambiente doméstico, se pone al centro de la atención el bien de la persona. Y las mujeres que no valían, no contaban para nada, ahora con esta acción del servicio recuerdan a los seres más importantes según la mentalidad, la religiosidad judía, cuando se decía que Dios era servido por los ángeles que estaban más cerca de él, aquellos que tenían ese cometido de estar al servicio de la divinidad. Pues bien, eso que hacían los ángeles ahora lo hace la mujer, quiere decir, con Jesús el ser humano viene elevado, viene alzado a la máxima dignidad sin tener más en cuenta el hecho de que sean hombres o mujeres. Sigue diciendo el evangelista, caída la tarde, cuando se puso el sol, le fueron llevando a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. Caída la tarde es una expresión negativa en el Evangelio porque quiere decir la falta de luz, quiere decir la dificultad al abrirse al mensaje de Jesús. Por eso esperan a la puesta del sol, porque era un día de sábado. Jesús ha hecho en la casa de Simón y Andrés algo que no estaba permitido por la ley. Ha curado a una persona que no estaba en peligro de muerte, mas sobre todo la ha tocado estando enferma, es decir, contagiándose de su impuridad. En la casa toda esta serie de normas se van poco a poco abandonando. En cambio, fuera de la casa, en la ciudad, la ley sigue sometiendo a la persona. Por eso esperan, las personas son esclavas de la ley, sometidas a la doctrina de los escribas, esperan a la caída del sol, a la caída de la tarde, a la puesta del sol, porque ya acaba el sábado y ahora se pueden acercar a Jesús para recibir esa liberación, esa ayuda que no encuentran en ninguna otra parte.
Toda la ciudad estaba congregada a la puerta y Jesús curó a muchos que se encontraban mal. Encontrarse mal es una expresión tomada del profeta Ezequiel, donde se habla de los sometidos, de los oprimidos, no personas que tuvieran patologías o enfermedades particulares, sino aquellos que están privados de su libertad, que son pisoteados por la prepotencia y la arrogancia de los grandes y de los doctos. Jesús cura, libera y también expulsó muchos demonios, y a los demonios no les permitía decir que sabían quién era. El demonio o el endemoniado es la imagen de la persona alienada, de la persona que ha perdido completamente su libertad por culpa de una ideología, de una enseñanza, la doctrina de los escribas. Por eso Jesús, el primer encuentro fuerte lo ha tenido en la sinagoga con un hombre poseído por un espíritu impuro. Ahora se ven estos endemoniados que son los que realmente ya han sido cogidos por esa ideología que priva a la persona de su libertad, de su capacidad de razonar y los hacen violentos, los hacen fanáticos. Pues bien, en la enseñanza de Jesús libera de todo esto y permite a la persona retomar su autonomía y su dignidad, pero no les permitía decir que sabían quién era, porque la ideología ha enseñado que el Mesías tenía que venir para aplastar a los enemigos, para restaurar la gloria del pueblo de Israel. Ellos creen que Jesús viene para eso, por eso Jesús no les permite que hablen, porque aún no han conocido ni han entendido la calidad de su mesianismo o la identidad de su persona. Por la mañana se levantó muy de madrugada y salió, se marchó a un lugar despoblado y allí se puso a orar. Es la primera vez que Marcos nos habla de la oración de Jesús y lo hará solamente otras 2 veces más en su Evangelio. Solamente 3 veces se dice en el Evangelio de Marcos que Jesús se pone a orar, pero nunca para expresar su comunión con el Padre o su cercanía hacia Dios, sino para interceder o intervenir a favor de una comunidad que está siempre en peligro. En esta ocasión, como veremos, también en el episodio del compartir de los panes, donde los discípulos estaban muy exaltados, y al final, en el Getsemaní, cuando los discípulos no tendrán ninguna intención de seguir y acompañar y sostener a Jesús en el momento de la prueba. Echó tras él Simón y los que estaban con él lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca. Echó tras él Simón. Esta expresión que nos da el evangelista es muy fuerte porque tiene que ver con la captura de alguien peligroso. Es la misma expresión que encontramos en el libro del Éxodo cuando el faraón quiere impedir que los israelíes puedan emprender el camino en el desierto hacia la libertad. Pues igual ahora Simón no quiere que Jesús se pueda abrir a esa novedad del mensaje, que pueda cambiar los planes que estos ya primeros discípulos han hecho y quieren darle la captura. Y es interesante que dice el evangelista: los que estaban con él. Jesús ha llamado a Simón para que esté con el maestro, para que sigan al maestro. Ahora este hombre, Simón, haya creado un grupo de seguidores que se confían en el líder, y esto va a crear fracturas y va a crear tensiones en la comunidad de Jesús. Todo el mundo te busca. ¿Te busca por qué? Porque Simón cree que Jesús tiene que responder a las expectativas de la gente, que ven a Jesús como una especie de Mesías que todo lo va a arreglar, de una especie de caudillo que va a imponer el orden y de nuevo la ley. Por eso el buscar es negativo, es decir, no haber entendido la calidad del mensaje de Jesús y la novedad que esa palabra conlleva. Él respondió: vámonos a otra parte, a las poblaciones cercanas, a predicar también allí, pues para eso he salido. Jesús no se deja atrapar, es una seducción de Simón que otras veces aparecerá en este Evangelio. No se deja atrapar por esta trampa de Simón, que quiere que Jesús responda a las expectativas del pueblo, que sea un Mesías de fuerza, un Mesías que tiene éxito, que puede realmente restaurar la gloria del pueblo. Simón le ha dicho: no tienes que perder la oportunidad de gozar de esta popularidad que tiene. Jesús, en cambio, le responde que él ha venido para ir predicando y llevar a todas las poblaciones la novedad del mensaje. Fue predicando por las sinagogas. Acaba de esta manera el Evangelio del domingo. Jesús ya no entra más en las sinagogas a enseñar, como hemos visto con el episodio de aquel hombre que estaba poseído por un espíritu impuro, porque la enseñanza comporta siempre apoyarse en el Antiguo Testamento. Jesús ha visto la inutilidad de tener que recurrir al Antiguo Testamento para
proponer su mensaje, Jesús ahora predica, dice el evangelista, es decir, parte directamente de la novedad de su mensaje, haciendo que este mensaje pueda adquirir esa dimensión universal para todos los pueblos sin necesidad de estar conectada con una tradición o con una experiencia particular. Este será entonces el efecto de la buena noticia, ir liberando a todos los que están mal, a todos los que están poseídos por ideologías o fanatismos que privan al ser humano de su libertad.